de ti anhelamos, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Es nuestra oración hoy, papá, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Dáselo ahí y habitar, papá, y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Y le podemos decir: Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el amigo que nos ama. Así que cántelo con nosotros allá desde su casita. Sí, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios.
este tiempo de Pentecostés. Dile a Él, deseamos su presencia, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en todas las áreas de nuestras vidas, Dios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, Señor, en todo lo que somos, podamos honrarte a ti, podamos decirte, tú eres nuestro Rey. Una vez más, dilo. Tú eres Rey, Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste. Tú eres Rey, Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levanta. Una vez más, dile, tú eres Rey, Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo, una vez más, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Me gozaré del Señor.
Qué gusto saludarte. Para nosotros es un gusto y un privilegio el hecho de que estemos compartiendo juntos este tiempo de búsqueda, de enseñanza, de adoración para Dios y para que aquello hermoso de Dios sea sobre nuestras vidas. Gracias te doy, Padre, por todo lo especial que haces en nuestros corazones, por la manera en que creces en cada uno de nosotros, Señor, y cómo a través de este año empiezas a conducirnos con tu mano de amor y de bondad. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación o puedes ingresar a nuestra página donde encontrarás todas las cuentas. Recuerda también enviarle soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. Con nosotros, nuestro pastor. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar sintonizados con nosotros desde cualquier lugar del mundo, o aquí desde el área metropolitana, el departamento de Antioquia, o allí en Cundinamarca, donde también tenemos iglesias. Gracias a Dios podemos colaborar con muchas otras iglesias de Asamblea de Dios en nuestro país y en otros lugares del mundo. Así que tenemos siempre un interés profundo de llevar el Evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Por eso oramos y hacemos permanentemente nuestra oración misionera sintonizados con el corazón de Dios. En esta ocasión quisiera orientarles para que todos estos días estemos orando por un grupo muy especial de misioneros en proyección. Este grupo existe en varios países, se llama GPM, Grupo Potencial Misionero. ¿A qué se refiere este grupo? Son aquellos jóvenes que de una u otra manera han sentido un llamado de parte de Dios y creen y están convencidos que Dios los quiere en algún lugar del mundo. Puede ser medio de las selvas latinoamericanas, trabajando con culturas indígenas, o puede ser en cualquier otra cultura de otro lugar del mundo, indígenas o no, países, en fin. Pero Dios es el que llama, el que orienta y el que apoya de una u otra manera permanentemente. ¿Para qué? Para que la iglesia, identificando y reconociendo el llamado de todos estos potenciales misioneros, pueda trabajar juntamente con ellos y luego enviarles, porque la iglesia es la enviadora. ¿Qué les parece si oramos y le decimos al Señor de esta manera? Padre Santo, tú eres un Dios grande y bueno, tu misericordia es para siempre, y esa misericordia ya nosotros la hemos sentido, la hemos entendido, la hemos disfrutado, caminamos en ella. Tu gracia, tu amor y tu bondad ha impactado nuestras vidas, nos ha transformado, y no solamente nosotros, sino a nuestra familia. Por eso te agradecemos, oh Dios. Queremos de una u otra manera, Señor, estar permanentemente al tanto de lo que pasa con nuestros jóvenes o con aquellos que recién tienen un llamado, este grupo potencial misionero, porque creemos que como Templo Belén debemos de tener una gran cantidad de obreros trabajando en algún lugar del mundo, expresando de manera concreta lo que creemos. Porque es fácil creerlo y decirlo cuando tu palabra dice, me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Es fácil decirlo, es fácil explicarlo. Pero nosotros no solamente queremos poder hablar de ello como un tema, sino también mostrarlo con miembros de nuestra iglesia, con gente de nuestra casa, Templo Belén, quienes reciben el llamado y que son apoyados en oración, que son apoyados cuando se envían, cuando se visitan, pero también cuando se da, Señor. Permanentemente, como Iglesia Templo Belén, estamos enviando a aquellos que tienen un llamado. Señor, tenemos ya algunos que están en el campo y otros por salir. Así que clamamos por ellos, pero no podemos ser egoístas. No solamente oramos por los que están en nuestra casa. Oramos por aquellos que son de otras iglesias, asambleas de Dios en algún lugar de Colombia, que ya tienen un llamado y están conectados con el grupo potencial misionero, Señor. Estos GPMeros, que así les llamamos, oh Dios, están tan animados. Tú vas a suplir la visión de ellos, les vas a orientar y vas a proveer las finanzas y su capacitación, que aprendan los idiomas, que se organicen, para que pronto, Señor, puedan ser parte de aquellos obreros en campo. Y todo para tu honra y gloria. Y por supuesto, para millones y millones de toda tribu, lengua y nación. En Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Es por eso que compartimos la palabra del Señor. Y hoy queremos seguir hablando acerca de
una iglesia que es una iglesia modelo al fin y al cabo porque está en las Sagradas Escrituras. Y nos referimos a la iglesia en Corinto. Hablaremos de división retórica y transformación. Vamos a mirar la propuesta bíblica. ¿Por qué se escribe la primera carta a los Corintios y qué mensaje nos trae para nosotros hoy? Recordando que lo que pasó allá en esa época debe ser entendido para que podamos interpretar cómo eso allá con ellos en esa época sucede entre nosotros hoy. Un compromiso fuerte. Por eso queremos aprender y vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 18. Dice así la Escritura. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Padre, oramos, Señor, por nuestras vidas y corazones. Tenemos la costumbre de orar por tu palabra, Señor, si es que tu palabra necesita que se ore por ella. Realmente oramos mejor por nosotros para que sea tu palabra la que toque nuestras vidas. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y ayúdanos a vivir lo que entendemos de ella, Señor. Ayúdanos a practicar lo que ella nos habla y cómo nos confronta en nuestro proceso de crecimiento y madurez cristiana. Que toque nuestra vida, que toque nuestras familias, que toque nuestra iglesia, Señor. Solo queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. No competimos con otros, no competimos con algunos pensamientos o ideas, Señor. No queremos competir con nadie. Queremos ser competentes de acuerdo al llamado y lo que tu palabra dice para nosotros, nuestra casa, Templo Belén. Padre, te doy gracias porque poco a poco nuestros hermanos empezarán y están empezando a reunirse y congregarse después de 2 años difíciles por causa de la pandemia, Señor, y además por causa también de estas vacaciones últimas, Señor. Necesitamos estar juntos, necesitamos retornar al templo, necesitamos estar en las casas en la medida que estos asuntos de salud lo permitan, Señor amado. Pero también vamos a seguir conectados de esta manera. Señor, sin embargo, reconocemos que por la naturaleza pecaminosa del hombre, que también nos afecta a todos nosotros, a veces, Señor, surgen problemas donde en los hogares, en el trabajo, en el estudio, aún en la iglesia, Señor, surgen algunas discusiones, peleas que tienden a causar división entre nosotros. Puede ser con el cónyuge, puede ser con los hijos, puede ser en el colegio, la universidad, no importa. Ayúdanos, queremos comprender de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es tan claro. De hecho, empieza el apóstol Pablo diciendo que basado en la autoridad de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, apóstol del Señor, quien es enviado para un propósito, les recomienda a todos que vivan en armonía unos con otros y que no haya divisiones en la iglesia, sino que sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. La exposición de lo que quiere para la iglesia es supremamente clara. Y claro que por supuesto podría ser explicada de muchas formas, pero creo que básicamente debiéramos descubrir qué cosas hay detrás para que luego le saquemos provecho más adelante a lo que enseña esta carta.
Pues en primer lugar, como resumen, podemos decir que la armonía es supremamente importante. Primero la armonía y luego habla de lo que no debe ser, que son las divisiones en la iglesia. Pero luego está explicando por qué no tenemos un mismo parecer, que es lo que nos sugiere, y que mantengamos unidos en pensamiento y en propósito. Tarde o temprano estaremos hablando un poco más de esto. Pero para comprender por qué es el anhelo que quiere ver en la iglesia, debemos de también saber qué fue lo que sucedió en la iglesia a los Corintios. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas, pero a veces por la pereza mental o el estudio, nosotros simplemente interpretamos de acuerdo a la visión que tengamos, de acuerdo a la vida que nos tocó vivir, la época que nos toca caminar. Sin embargo, es supremamente importante llegar a la historia allí para comprender. Pablo está amonestando a la iglesia de Corinto por una mala praxis cristiana, una mala práctica. Pero, ¿cuál era el problema que tenía la iglesia? Antes de hablar de qué es lo que desea para la iglesia, que vamos a estar desarrollando en este libro y que aplica también para nuestras familias, detectemos cuál es el problema. Y aparece allí el problema. Es un asunto de discurso y retórica. La retórica busca de una u otra manera deleitar, conmover o persuadir a través de un discurso muy bien elaborado que impresione las mentes y los corazones de las personas. Y todo es un proceso auditivo, es un proceso de lectura, donde un discurso nos conmueve, nos deleita, y entonces termina de alguna manera causando influencia, persuadiéndonos a cambiar posturas o iniciar cosas o dejar de hacer otras. Esto es parte de la vida. El punto es, si nosotros nos dejamos seducir por un discurso que no es el correcto, vamos a terminar mal. ¿Cómo diferenciar esto? ¿Y por qué a la iglesia de Corinto le pasó lo que le pasó? Y si sucedió y quedó registrado en la Escritura, es definitivamente importante para todos nosotros. Entonces, este pasaje que estamos leyendo, que ya leímos, va creciendo y va explicando en el futuro que estudiaremos muchas de las cosas que se notaron en la iglesia a los Corintios, de tal manera que Pablo quiere corregir. Entonces, con consistencia también nos va a recordar que la retórica y el discurso, en otras palabras, en buen paisa, la carreta o el bla bla bla, dirían otros, es un asunto humano y trata de convencer con una sabiduría, y por eso hay que hacerla bien elaborada. Una sabiduría humana que las personas digan, wow, ¿cómo sabe? Y entonces empiezan a ser convencidos. Pero de otro lado, también el mismo libro, la misma carta, nos empieza a recalcar la importancia, en contraste, de la palabra de Dios. Esto es, la verdad emanada de una vida transformada desde la forma de pensar, llegando a nuestra manera de actuar como el mejor ejemplo de la obra real de Dios, que se va a notar definitivamente cuando vamos por el camino de la vida. En otras palabras, la palabra de Dios logra en nosotros mostrar una evidencia en lugar de un discurso. Por eso tú y yo como cristianos debemos de cambiar nuestra técnica de cómo compartir el Evangelio en relación con lo que nosotros podemos comunicar. Porque tenemos la costumbre de hablar demasiado. Bueno, y hay que hacerlo. Creo que hay que predicar con la voz, hay que explicar de una u otra manera, muchas veces sentándonos con las personas que queremos compartirle. Pero también la palabra del Señor nos recalca, el mismo apóstol Pablo, que nosotros somos cartas abiertas leídas por los hombres. ¿Y cómo y por qué se refiere a cartas abiertas leídas por los hombres? Como si fuéramos un libro. Por supuesto que no se refiere a lo que decimos. Tampoco se refiere a que nos tatuemos con textos bíblicos, aunque si alguien lo quiere hacer, pues allá él o allá ella. Sin embargo, creo que sí es claro diciendo, la palabra del Señor se escribe en nuestras vidas y las personas la leen cuando empiezan a notar que nuestro comportamiento es tan diferente y tan distinto. Pero miremos en detalle un poquitico algunos aspectos culturales, costumbristas y de la época de la iglesia en Corinto.
Las iglesias en Corinto se reunían en las casas de protectores acomodados. Esto de protectores acomodados se refiere a que era una costumbre en la época que algunas personas con poder adquisitivo entonces brindaban hospedaje en su casa a grandes grupos humanos. Especialmente ellos tenían un lugar muy bonito en la sociedad greco-romana como protectores para que la mejor habitación fuera la escogida para llevar a sus amigos de la misma clase social. Y a esto se le llamaba el triclinium. En el triclinium estaban los amigos, en la mejor habitación, los de la misma clase. Pero como algunos eran muy poderosos, también en su generosidad que creían ellos, tenían otro lugar que se llamaba el atrium, donde había cojines que podían sentar hasta 40 personas. Entonces ponían unos cojines y la gente se sentaba. A los invitados en el salón más grande, o sea, en el atrium, cuando se les servía alimento o bebidas, eran de inferior calidad. ¿Por qué? Porque era, por decirlo así, no me gusta usar ese término, pero era como la plebe, es la gente a la que le estamos haciendo un favor. Pero a los que estaban en el triclinium, entonces les vamos a brindar la mejor comida y la mejor bebida que pueda existir. Ahí vamos entendiendo, y esto lo vamos a mantener como una base para explicar pasajes en el futuro acerca de la primera carta a los Corintios, que nos enseña cosas bastante prácticas. Entonces, la gente que estaba en aquel lugar, en el atrium, se quejaba de que, ay hombre, pero ¿por qué me sirven así lo uno y lo otro? Recordemos que aparece en el libro de los Hechos un detalle, cuando ya en la iglesia del Señor Jesucristo se quejaban unos con otros de la atención que les servía en comparación de otros. Porque hay una mala costumbre en el ser humano, y es que nosotros, de una u otra manera, tenemos afectos más hacia cierto grupo de personas con el cual nos identificamos. Palabras más, palabras menos. El apóstol Pablo empieza de una vez a atacar el problema. Y ahora no estamos hablando de lo que desea Pablo, que ya lo expuso, como ya lo dijimos. Lo desarrollaremos una vez más adelante. Pero estamos entendiendo las causas, porque es como un cáncer que carcome y que destruye, del cual todos nosotros como cristianos nos debemos cuidar. Entonces, recordemos que durante los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia no existían los templos. Fue después que el gran conquistador, el gran hombre no quiero hablar del nombre de él para que más adelante lo entremos en detalle, pero para allá en el 300 y algo, un personaje muy importante de la historia se volvió cristiano y dijo a todo el mundo, ahora vamos a tener grandes templos. Pero hasta esa época, por 3 siglos, se reunían en casas. Y entonces, por supuesto que había unas casas que eran más grandes y otras que eran más pequeñas. Aquellas casas grandes tenían capacidad de hospedar a más gente. Y empieza un poquitín la competencia. ¿Por qué? El ser humano le encanta compararse y competir con los demás. Es algo de nuestra naturaleza humana. Entonces, ya me imagino yo en esa época algunos diciendo, me gusta más esta casa, otros me gusta más esta casa. Pero ¿por qué lo decidían de esa manera? De cierta forma, había entonces una estratificación. Además de la estratificación natural de los grupos humanos, había discursos retóricos que eran más o menos opiniones que de alguna manera reunían partidarios. Y alrededor de esas ideas, entonces algunos se aglutinaban y decían, esto es lo que nos gusta. Hoy, para no ir tan lejos, también se estratifica y de muchas maneras. Podríamos hablar, y es una palabra muy de moda, de los colectivos. Hoy se estila en Colombia, por lo menos, el término el colectivo X, el colectivo Y. Y básicamente, aunque pueden ser hombres y mujeres como todos los seres humanos, empiezan a ser notados como colectivo por causa de unas características especiales. Y se defienden basados en la idea que tienen en común. Pero puedo empezar a percibir que se está lejos de defender en general a la raza humana y planteando lo mejor para todos. Se empieza a estratificar y se mira con sospecha a aquellos que tengan características distintas a las nuestras. Se hace en política, las tendencias políticas se manejan de esa manera. Y cuando tú en el discurso tienes un término X o Y que es asociado con ciertos grupos políticos, pues otros te van a hacer a un lado. Y lo mismo con aquellos que no sean afines. Ellos tendrán su propio estilo de escogerse.
También por el dinero, cuando el dinero empieza a evidenciarse en la ropa, en los carros, en los lugares que se visitan, pues entonces solamente algunos pueden pertenecer a ese club. En fin, hay muchas formas, incluyendo la posición y postura intelectual o todo el estudio que se ha tenido. Por eso no es fácil juntar a los grupos de la sociedad, porque hay muchas cosas que nos diferencian. Ese problema o esa problemática que tristemente sucede en nuestro medio y en cualquier cultura del mundo, pues de una u otra manera empezó también a penetrar en la iglesia. Y la gran pregunta que yo me hago hoy, ¿será que nosotros, porque somos iglesia del siglo XXI, podríamos decir, oh, estamos lejos de ese problema? Porque muchas veces decimos, oh, nosotros somos la iglesia del Señor y estamos alejados del mundo. Pero traemos cosas del mundo y las tenemos metidas dentro de nuestro protegido círculo cristiano, evangélico y protestante. Y por eso a veces tengo que reconocer, nos volvemos fastidiosos porque parecemos un grupo tan cerrado. Nosotros no somos un grupo cerrado. Nosotros somos un grupo abierto para que las personas redimidas que quieran conocer de Jesucristo puedan entrar y ser bienvenidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con que debamos participar o hacer cosas de las que practican o hacen aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué sucede hoy? Empieza a haber un discurso en medio de la iglesia en Corinto, en estas casas donde eran distintos y diferentes. El problema es que estos discursos se empiezan a propagar poco a poco en procesos de comunicación. Muchas veces la retórica del discurso suena elegante y convincente. Nosotros le llamamos en palabras paisas el chisme. Empezamos a distorsionar las realidades y las verdades y empezamos a sesgar la información de tal manera que podamos decir, nosotros pensamos, pero ellos, es que mire los problemas que tienen ellos, o ella, o él, y empezamos a romper nexos con otras personas que deberían estar con nosotros. Así tengan diferencias, todos somos diferentes. El punto es, y hoy se estila usar la propaganda, di un asunto muchas veces, de muchas maneras, en todos los tonos, fuerte, bajito, pídele el favor a alguien que te lo ayude a promulgar, que lo diga otro y lo hacemos espaciadamente. Es toda una técnica perfeccionada a través de la historia. Se llama la propaganda. Porque si tú dices algo y lo repites de muchas formas, por fin, aunque sea una mentira, que sea una distorsión, que sea algo malintencionado, que busque con tercera intención dañar a otros, si lo repites y lo dices de muchas formas, alguien por fin lo creerá. Y si ahora hay un colectivo, un grupo humano que lo repite y lo repite porque es el grupo X o Y, entonces alguien será convencido y querrá entrar a este club exclusivo. Esa era una costumbre que ya ocurría en esa época y de la cual nosotros hoy no podemos, con tristeza lo tengo que reconocer, escapar. Al contrario, el apóstol Pablo nos empieza a recomendar, pilas con esto, no sean así, deben de ser así. ¿Por qué lo recuerda? Ahora, parece ser que los de Chloe, ¿y quién era Chloe? Parece ser que era una mujer adinerada, que viajaba por asuntos de negocios. Y fueron los sirvientes, porque dice, los de la casa de Chloe, los de Chloe llevaron información. ¿Y qué información llevaron? ¡Ey, Pablo, pilas! La gente se dividió. Pero la pregunta es, ¿por qué se dividió la gente? Y esto nos ayuda a pensar, ¿por qué se divide la gente? A Pablo parece ser que no le importaba en ese momento, porque luego en el libro desarrolla muchas causas por las cuales nos dividimos, pero en ese momento él dice, no, la división no es buena, punto. No le interesa ni siquiera la discusión de qué fue lo que pasó en todo el sentido, sino que empieza a exponer, aunque tras bambalinas, empieza a dar información para entender qué fue lo que pasó. Lo que de plano dice e informa es, la división no es buena. Y entonces, en ese momento, quiere escribir y amonestar. Luego, como dije ya antes, desarrolla los temas y explica un poco más. Pero va diciendo más, palabras menos. La división en sí misma no va a permitir que se aclaren cosas, que se dialogue, que se llegue a acuerdos, y menos revisar la palabra en conjunto. En otras palabras, antes de discutir cualquier problema,
No es discutir el problema en sí mismo, no es argumentar acerca del problema para ver quién gana en la discusión. No, dice, lo primero es, en una actitud, sin importar el problema, no debe haber una mentalidad divisionista en nuestras vidas. Por ejemplo, si estamos en familia, la familia es importante, debe crecer, multiplicarse, la familia debe crecer en todos los aspectos de la vida. Entonces, antes de discutir con el cónyuge, con los hijos con los padres, antes de ver quién tiene la razón en cuanto a X o Y cosa, no debe importar el asunto a discutir es, en principio, así pensemos distinto, así haya ideas diferentes, así no estemos de acuerdo, no podemos permitir que la esencia, somos una familia, sea rota, destruida. No debe haber divisiones en la familia. Y así debería ser en todos los grupos de la sociedad. En tu trabajo, para que no tengas que vivir una vida de trabajo tan harta donde estás peleando con todo el mundo. Y por supuesto que eso también debe suceder en la iglesia. La iglesia sigue siendo la iglesia. Entonces, como a él no le interesa a Pablo discutir el tema por ahora, sino que simplemente dice, la división es un problema. Y empieza a darnos ya claridad. Hay maestros, podría haber rabinos o gente que se levantaba dentro de la nueva iglesia como religiosos sabios que tenían dominio de palabra y que se volvían intocables. Lo que él dice, nadie lo puede discutir, porque lo dijo fulano de tal. Las más grandes divisiones de creencias vienen más de la retórica y la opinión humana que de la Biblia. Y quisiera simplemente dar un ejemplo. El catolicismo y el protestantismo. Hay tantas diferencias supuestamente entre católicos y protestantes. Pero cuando uno analiza y estudia la historia, se va dando cuenta que es más en relación, en pocos casos a interpretaciones, pero sí en muchas tradiciones que son diferentes. Pero básicamente cuando lees una Biblia católica o una Biblia protestante encuentras que son igual, tienen los mismos textos, están hablando de los mismos temas. Y es muy difícil llegar a divisiones si el católico o el protestante leen la Biblia. ¿Cuál Biblia? La Biblia que tiene cada uno. Normalmente nos tenemos que apartar de la Biblia para llegar a discutir ya asuntos de la historia, asuntos de interpretaciones y sobre todo asuntos de la tradición, porque tanto el catolicismo como el protestantismo han tenido o hemos tenido una tradición. Y la tradición en sí misma, mientras que no contradiga la Biblia, no sería mala. El problema es que de alguna manera, en algunas ocasiones, se empieza a apartar poco a poco de la esencia que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sucede en medio nuestro también? Que llegamos a tener algunos maestros o nosotros apelamos a aquellos que supuestamente leemos y que nos parecen muy inteligentes como los maestros los cuales nosotros debemos de seguir. Sin embargo, el apóstol Pablo llega de una manera tajante a un tipo de argumentación que se llama reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum. ¿A qué nos referimos con ese texto? ¿A qué nos referimos con esa mención? Pues vamos a leer el pasaje que precisamente presenta este argumento. Dice el versículo 13 del capítulo 1. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Fíjese que él dice en principio unas cosas que obviamente todo el mundo va a poder responder. Entonces, cuando hablamos de un argumento reductio ad absurdum, estamos hablando que así a la conclusión que lleguemos sea natural y simple y demasiado obvia, vamos a llegar de manera sencilla. El medio del asunto, el meollo del asunto, por más increíble que parezca, es eso tan sencillo. Cuando nos preguntamos, y en esa época, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Todo el mundo iba a decir que no, eso es demasiado obvio. Sería absurdo partir a Cristo. Y dice, ¿acaso ustedes están salvos porque yo fui crucificado por ustedes? Pues todos iban a decir, pues eso es absurdo, Pablo, ¿cómo se te ocurre decir semejante bobada? Y por último dice, ¿fue bautizado alguno en nombre mío? O sea, en el nombre mío, yo, de Pablo, te bautizo. Pues todos dicen, hey Pablo, te estás enloqueciendo. ¿Cómo se te ocurre decir semejante bobada? Eso es un reductio ad absurdum. Es obvio que no. Y por eso él termina diciendo, por supuesto que no.
¿Qué es lo que nos quería enseñar? Permítame, les doy un ejemplo. Llega alguien y me dice, pastor, ¿sabe, pastor? Ore por mí, quiero que ore por mi familia, hay muchos problemas en mi familia, hay división en mi familia. Y yo, ¿qué pasó? Vea, pastor, un tío, si usted viera cómo me trató, es que yo ni le digo qué fue lo que me dijo porque me parece grosero y sus oídos castos podrían ser heridos. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No, pastor, es que ese tío me ofendió mucho. Entonces yo por evitar no volví a esa casa. Pues yo no voy a volver a la casa de mis familiares porque no quiero contaminarme. Porque la palabra del Señor me dice, apartaos de ellos. La contaminación es mala. Entonces, inocentemente uno como pastor le pregunta, bueno hermano, ¿cuántos tíos tienen? Ah, pastor, tengo 10 tíos. ¿Y cuántos te ofendieron? Uno solo. Ah, ¿y no vas a volver a la casa? No, pastor, para no contaminarme. Y le hago la pregunta, ¿te vas a ir de tu casa, de tu parentela y tu familia? ¿No los vas a volver a visitar por causa de uno? ¿Y por qué no te quedas yendo a tu casa y atendiéndolos por causa de 9 que no te trataron mal? Es de esta misma manera, yo les podría hablar ejemplos en los trabajos, en el estudio o inclusive, con tristeza lo tengo que admitir, en las iglesias, en nuestras iglesias, donde hay creyentes que se van teniendo muchos amigos de una iglesia porque un hermano no lo saludó, o si hay varios pastores porque un pastor lo regañó. Ahora, bueno, ¿y los otros no te regañaron? No, pero entonces, ¿por qué no te quedas por ellos? Allí es donde hay muchas preguntas para hacernos. ¿Por qué te vas? Ah, pastor, es que en mi familia mis hermanos no me quieren. ¿Cuántos hermanos son? 15. ¿Y cuántos no te quieren? 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Es más, inclusive si fueran 14 los que no te quieren y el único que se quiere sos vos mismo, pues a mí me daría sospecha. ¿Por qué será que no te quieren? El punto es que a veces hay razones y muchas razones para poder tomar decisiones y dividir grupos. Sin embargo, la Biblia dice en principio, no lo hagas. Entonces, vayamos a otro detalle. Resulta que el apóstol Pablo nombra, en medio de toda esta lectura, nombra a Crispo, a Gallo y a Estéfanas. Y dice, si acaso he bautizado a estos. Notemos, para entender un poquitico la cultura, que estos nombres, Crispo, Gallo y Estéfanas, no son nombres judíos. Definitivamente son nombres latinos. Y cuando hablamos de latinos, estamos hablando de Roma. Estamos hablando de los romanos. Y los romanos como ciudadanos tenían más nombre y poder. Y de hecho, cuando Pablo los nombra es porque eran personas reconocidas en la sociedad ahora de creyentes. Y no está diciendo para nada que era malo que estos hubieran prestado sus casas para reunir a la iglesia. Pero básicamente estoy seguro que lo hizo porque es parte de la explicación que Pablo nos quiere decir. Recuerde que en hilación con lo anterior, cuando dice, algunos dicen que son de Pablo, de Pedro, de Apolos, otros dicen de Cristo, utiliza nombres de personas reconocidas. Ahora él va y utiliza nombres de personas reconocidas en medio de la sociedad de cristianos, que muchos de ellos eran prestantes. Entonces lo que básicamente está queriendo decir es, no tomemos nombres de terceros como una excusa para dividir. En estos días, y tengo que contar esto, es medio chistoso, medio truculento, pero recibo yo una llamada por WhatsApp y se comunicó alguien conmigo y me dijo, pastor, es que mira, yo soy líder de misiones en tal país, un país vecino, no voy a decir el país, y mire, pastor, lo uno y lo otro, y yo empecé, pero bueno, y me empezó a hacer nombres y yo le pregunté, no, pero tú eres el líder de misiones de ese país. Sí, pastor. Yo dije, pero ¿en qué región? Porque yo conozco a este. Ah, sí, el pastor. Sí, claro, el pastor. No, lo que pasa es que yo fui nombrado ahorita en septiembre. Bueno, a mí eso, cuando alguien me va a decir algo y me lo dice en nombre de un tercero que no he podido hablar con él, o que es una persona importante y que como que dice, wow, lo dijo fulano de tal, a mí ya me empieza el don de sospecha. No es un don en la Biblia, pero sí es un don que a veces recomiendo. Dice, un momentico. ¿Cómo así? Le hice una serie de preguntas, pero yo rápidamente le dije, bueno, preciso, cuando ya le escuché más, me dijo, mire hermano, lo que pasa es que tengo un problema, estoy aquí en Colombia, y lo uno y lo otro, y estoy en una urgencia, y claro, preciso, me pidió dinero, y ya me dijo, mire, yo te voy a mandar a dónde puedes consignar y todo eso, pero es solamente este dinero, y apenas yo pueda, eso inclusive alguien lo va a pagar. Bueno, yo le dije, bueno, permítame, usted me manda eso a WhatsApp. Inmediatamente colgué, me comuniqué con el amigo mío, el nombre del fulano importante, en otras palabras, a un Gallo, o un Estéfanas, o un Crispo, y le dije, hey hermano, mire lo que pastor, ¿cómo así? Eso no es verdad. En fin, para no hablar tan largo, concluí la historia rápido. Era, en palabras paisas, latinas paisas, era un pais tumbis tremendus.
tumbis tremendus. Lo único que querían era estafarme. Ahora, estamos hablando aquí de dinero. Pero, cuando permitimos que otros hablen, no, es que mire lo que pasó con fulano. Es que mire lo que dijo sutano. Usted no se ha dado cuenta de lo que pasó a Perencejo y no se dio cuenta que aquel está tomando esto y que está ahí. Y resulta que están hablando de terceros. Pero la persona, si quiere hacer un reclamo, si quiere preguntar algo, ¿por qué no lo dice de frente? Dice, es mi opinión, es lo que yo pienso. Nunca permitamos que terceros sean involucrados cuando de resolver asuntos se trata. La carreta, la mentira, el discurso y retórica humana divide, deforma, daña, malinforma, distorsiona. Y luego, ya voy concluyendo, aparece Pablo hablando de lo más importante. La palabra de la cruz tiene el poder de transformar y mostrar un cambio que solo puede hacer Dios. Y muestra una obra evidente que se puede notar a través del tiempo y a través de las acciones. La división no debe ser parte de nuestro menú. Nunca debemos de romper los grupos antes de confrontar situaciones de manera directa y con respeto. Y sobre todo tomando como base la Sagrada Escritura y no la retórica humana. ¿Por qué digo esto? El texto último que leímos es demasiado claro. No debemos primero, recordemos, usar nombre de terceros o invocar a maestros. Hoy es muy común, pastor, es que yo escuché en YouTube o escuché un predicador o es que yo vi en esta cuarentena, me gustó mucho una iglesia y tal vez una muy buena iglesia, pero empiezan a hablar de lo que supuestamente dijo otro predicador. A veces yo he visto los mismos videos y yo entiendo otra cosa muy distinta. Ahora, como no se le puede preguntar al predicador porque cómo nos comunicamos con él, entonces ahí el beneficio de la duda está a favor de aquel que quiere imponer una idea que supuestamente dijo otro. Nunca permita que terceros se inmiscuyan. Hable de frente, con respeto y basados en la Escritura. Entonces, hoy las redes sociales pululan y todo el mundo habla en nombre de terceros, en nombre de los informativos, en nombre de los periódicos, en nombre de WhatsApp, de las redes que por ahí escuché. Pero ¿quién puede comprobar si eso es verdad o no es verdad? Pues déjeme decirle que más o menos eso sucedía en la iglesia a los Corintios. Y tal vez puede estar sucediendo en tu caso, en mi caso, en mi casa, en el trabajo, en la iglesia, en algún grupo humano. Y después de tantos años de haber compartido con ese grupo humano, pues empieza a haber unas divisiones que no vienen al caso. Va a haber desacuerdos. Claro que sí, es parte de la vida. Es más, a eso le debemos de sacar provecho antes de perjuicio. Somos una familia, somos una iglesia. Somos compañeros de trabajo en algunos espacios. Y en medio de tantas diferencias que podamos tener, lo simple y lo sencillo es que nosotros, si somos creyentes, somos hijos de nuestro Padre Dios. Y fíjese como dice el pasaje final de la Escritura. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. En otras palabras, antes que el discurso, antes que la división que es causada por esa persuasión de la sabiduría humana, está la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Si tú y yo tomamos decisiones basadas en las opiniones de otros o nuestra propia opinión, que se antepone ante la evidente palabra fuerte de Dios, ante la buena noticia, no permitamos entonces que las palabras ingeniosas de los hombres vayan en detrimento de esa palabra que tú y yo hemos recibido en nuestro corazón. Eso te permitirá fortalecer tu vida, tu familia, tu casa, tu iglesia, tu trabajo. Y vas a ser una persona sólida, hecha de una sola base. La palabra de Dios que nos ayuda, que nos transforma y nos hace mejores. Padre Santo, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque cada uno es tan importante. Te doy gracias porque precisamente en este trabajo que hacemos como iglesia, también nos reunimos en casas, Señor. Y nos reunimos en lugares maravillosos, Señor, donde compartimos, donde aprendemos. No permitas que ninguna de estas circunstancias que tristemente había lesionado a la iglesia de los Corintios suela ocurrir en medio nuestro, ya sea en nuestras casas como familia, en nuestros trabajos,
en nuestro estudio o en nuestra iglesia, en nuestras células. Señor, poco a poco estamos retornando otra vez a vernos personalmente y necesitamos retomar ese trabajo celular, ese trabajo de reunirnos en casa, Señor, pero también en el templo, Dios, en nuestras clases de real de entrenamiento para estar juntos. No permita, Señor, que nada ni nadie destruya la fortaleza de ser casa, Templo Belén. Y de esa misma manera, Templo Belén está conformado por muchas familias. ¿Cuántas circunstancias y situaciones el enemigo quiere poner para que las familias se dañen, para que los esposos rompan su relación, para que padres e hijos no dialoguen, para que se aíslen a ciertos miembros de la familia? Y ayúdanos como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, para poder recuperar relaciones con aquellas personas de la familia que tal vez no son cristianos. Y hay muchas diferencias, pero no por eso tiene que haber división. Ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu. Y por supuesto que lo más que queremos aprovechar es el poder de la palabra. Y no es de la palabra de mi opinión o que yo me invento. Es lo que dice la Escritura. Cómo leerla, aprenderla, comprenderla, Señor, y practicarla para luego compartirla con los que están a mi lado. Tu palabra es poderosa y puede cambiar y transformar. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les siga acompañando. Recuerde, juntos como familia, juntos en su trabajo, juntos en su estudio, juntos como iglesia. Y que no sea la sabiduría humana la que les permita tomar las decisiones, sino que sea la palabra poderosa de Dios que está por encima de las opiniones humanas. Bendiciones para todos y nos veremos y escucharemos de nuevo en la próxima vez. Dios les bendiga.